cómo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Imagina estar en un momento de tu vida donde necesitas tomar una decisión importante, pero todo lo que encuentras es silencio. Sientes que tus oraciones no tienen respuesta, que el ruido del mundo ahoga esa guía divina que tanto anhelas. Tanto te ha pasado. ¿Te sientes perdido, buscando dirección en un mundo lleno de distracciones? Dios te ha hecho una promesa. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan, capítulo 10, versículo 27. La voz del Espíritu Santo no es una fantasía ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una realidad que transforma vidas y está disponible para ti hoy. Pero, ¿cómo distinguirla? ¿Cómo aprender a escucharla entre tus pensamientos y las preocupaciones diarias? En este mensaje, descubrirás cómo abrir tu corazón para sintonizarte con la voz del Espíritu Santo. Aprenderás pasos prácticos, verás ejemplos bíblicos inspiradores y recibirás herramientas para conectar con su guía en cada decisión. Este es un viaje que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate conmigo mientras exploramos juntos el poder de escuchar a Dios. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer clic en el comentario fijado para descargar un ebook gratuito diseñado para fortalecer tu fe y ayudarte a profundizar en tu relación con el Espíritu Santo. Es un recurso que puede ser el inicio de un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Prepárate, porque lo que sigue no solo será una enseñanza, sino una experiencia que te abrirá a la transformación divina. ¿Estás listo para escuchar su voz? Vamos a comenzar. ¿Por qué escuchar al Espíritu Santo es importante? Escuchar al Espíritu Santo no es un lujo espiritual ni algo reservado para los líderes religiosos. Es una necesidad vital para todo aquel que busca vivir una vida guiada por Dios. Sin su voz, podemos perdernos fácilmente en un laberinto de decisiones, dudas e incertidumbre. Pero cuando aprendemos a escuchar, su dirección nos trae paz, claridad y propósito. La Biblia nos dice en Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Este versículo no solo describe una promesa, sino también una relación. Escuchar la voz del Espíritu Santo es parte de nuestra conexión con Dios. Es su manera de guiarnos, de mostrarnos su voluntad y de recordarnos que nunca estamos solos. En la vida diaria, enfrentamos decisiones grandes y pequeñas, desde qué camino tomar en nuestras carreras hasta cómo enfrentar conflictos personales. Sin la guía del Espíritu Santo, muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones o presiones externas, lo que puede llevarnos a confusión o dolor. Sin embargo, cuando aprendemos a escuchar su voz, nuestras decisiones están alineadas con su plan perfecto. Un ejemplo común de la importancia de escuchar al Espíritu Santo se encuentra en nuestras luchas internas. Tal vez has sentido esa voz sutil que te dice que perdones, que confíes o que tomes un paso de fe, pero la ignoraste pensando que eran solo tus propios pensamientos. Es en esos momentos que el Espíritu Santo trabaja para redirigirnos hacia el camino correcto. Además, su voz nos protege de caer en errores. En Hechos, capítulo 16, versículo 6, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en Asia para predicar, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Aunque en el momento no entendieron, su guía los llevó a la región de Macedonia, donde tuvieron un impacto poderoso. Este ejemplo nos muestra que incluso cuando no comprendemos completamente, la voz del Espíritu Santo siempre nos dirige hacia lo mejor. Muchas veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero ese no es el caso. Dios siempre está hablando, pero necesitamos aprender a escuchar.
Como un receptor de radio, debemos ajustar nuestra frecuencia para sintonizarnos con su voz. Esto requiere paciencia, práctica y disposición. El Espíritu Santo no solo nos guía, también nos consuela y fortalece en momentos difíciles. ¿Cuántas veces has sentido paz en medio de una tormenta o una sensación inexplicable de seguridad cuando todo parecía perdido? Esa es su obra en tu vida, una señal de que Él está contigo, guiándote y sosteniéndote. Escuchar al Espíritu Santo también nos da dirección en nuestras relaciones. Tal vez estás orando por restauración en tu familia, sabiduría en tu matrimonio o cómo guiar a tus hijos. La voz de Dios puede traer la claridad que necesitas para actuar con amor y sabiduría. La lucha por escuchar a Dios es común. ¿Es mi voz o es Dios quien habla? ¿Por qué no escucho nada? Estas preguntas han cruzado la mente de cada creyente. Pero la buena noticia es que Dios quiere que lo escuches más de lo que tú deseas oírlo. Su deseo es caminar contigo y guiarte en cada paso. Finalmente, la importancia de escuchar al Espíritu Santo radica en la transformación que trae. Cuando permitimos que su voz guíe nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra fe, nuestras vidas son cambiadas de maneras que no podríamos imaginar. Él nos lleva de la incertidumbre a la confianza, de la confusión a la claridad y del miedo a la paz. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla de muchas maneras, pero una verdad fundamental es que su voz siempre es clara, consistente y alineada con la palabra de Dios. No necesitas ser un experto en teología para reconocer su guía. Lo único necesario es un corazón dispuesto y una mente abierta. En este tema, exploraremos las principales formas en que el Espíritu Santo se comunica con nosotros y cómo podemos reconocer su voz en nuestra vida diaria. Una de las maneras más comunes en las que el Espíritu Santo habla es a través de la palabra de Dios. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, se nos recuerda: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La Biblia no es solo un libro de historia, es una guía viva y activa que el Espíritu Santo utiliza para hablarnos directamente. Cuando meditas en las Escrituras, encontrarás que ciertos versículos parecen saltar de la página, trayendo claridad o confirmación a lo que estás enfrentando. El Espíritu Santo también habla a través de la paz y la convicción. Colosenses capítulo 3 versículo 15 nos enseña: «La paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Esta paz actúa como una brújula espiritual, guiándonos hacia decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Si sientes inquietud o falta de paz sobre algo, presta atención, porque puede ser una señal del Espíritu Santo advirtiéndote o redirigiéndote. Otra forma en que Dios nos habla es a través de nuestras circunstancias. A veces, el Espíritu Santo cierra puertas que parecen perfectas o abre oportunidades que nunca imaginamos. Un ejemplo bíblico de esto es José en Génesis capítulo 41. Cuando Dios usó años de adversidad para posicionarlo como el segundo al mando en Egipto, salvando así a su familia y a muchas otras personas. Lo que parecía un rechazo inicial fue, en realidad, parte de un plan divino. El Espíritu Santo también utiliza a otras personas para comunicarse con nosotros. Esto puede ser a través de un mentor espiritual, un amigo cercano, o incluso un extraño. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 se dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Los consejos piadosos y las palabras de ánimo de otros creyentes son frecuentemente usados por el Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu Santo también utiliza sueños y visiones, como lo hizo con muchos personajes bíblicos. En Hechos, capítulo 10,
Pedro tuvo una visión que transformó su perspectiva sobre la salvación y lo llevó a predicar a los gentiles. Aunque no siempre reconocemos estos momentos como divinos, debemos estar atentos y discernir si son formas en las que Dios nos está hablando. A menudo, el Espíritu Santo usa nuestra conciencia como un medio para hablarnos. Esa voz interna que te advierte sobre un peligro moral o te anima a hacer algo correcto no es una coincidencia. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esta promesa asegura que Dios nos guía incluso en las decisiones más pequeñas. Otro aspecto importante es el susurro apacible que Elías experimentó en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dios no siempre habla a través de señales grandiosas. A menudo, su voz es un susurro que solo se escucha en la quietud. Es por eso que es crucial buscar momentos de silencio y soledad para conectarnos con Él. Dios también utiliza alabanzas y adoración para hablarnos. Cuando nos rendimos completamente en adoración, nuestras preocupaciones se desvanecen y nuestros corazones se abren a su voz. En Salmos capítulo 22, versículo 3, se dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Es en estos momentos de conexión que el Espíritu Santo a menudo revela su voluntad. Por último, el Espíritu Santo utiliza señales externas para confirmarnos algo que hemos sentido en nuestro espíritu. Estas pueden ser situaciones específicas, coincidencias divinas o palabras que parecen estar dirigidas exactamente a lo que estamos viviendo. Barreras para escuchar al Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a guiarnos y hablarnos, muchas veces no logramos escuchar su voz debido a ciertas barreras que hemos permitido en nuestras vidas. Estas barreras, ya sean internas o externas, pueden bloquear nuestra capacidad de discernir su dirección. Reconocerlas y eliminarlas es esencial para sintonizarnos con su voz. Una de las barreras más comunes es el ruido y las distracciones del mundo. Vivimos en un tiempo donde estamos constantemente bombardeados con información, tecnología y actividades que compiten por nuestra atención. Este ruido constante nos aleja de la quietud necesaria para escuchar a Dios. En Salmos, capítulo 46, versículo 10, se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Si no apartamos tiempo para la quietud, su voz puede perderse entre el bullicio. Otra barrera significativa es el pecado no confesado. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, se nos advierte: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Cuando permitimos que el pecado habite en nuestras vidas sin arrepentimiento, crea una separación espiritual que dificulta escuchar su guía. Confesar nuestros pecados y buscar la restauración abre el camino para su dirección. La impaciencia también es un gran obstáculo. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda: «Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Si no aprendemos a esperar en Dios, podemos perder su voz en nuestra prisa por resolver las cosas a nuestra manera. Otra barrera es la falta de fe. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Si dudamos de que Dios realmente quiere hablarnos o de que podemos escuchar su voz, cerramos la puerta a esa comunicación divina. La fe es el puente que conecta nuestro corazón con su guía. El orgullo y la autosuficiencia también pueden silenciar la voz del Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia,
Pensar que podemos manejar todo por nuestra cuenta nos ciega a la necesidad de depender de Dios y buscar su dirección. Las emociones descontroladas, como el miedo, la ansiedad y la ira, son barreras poderosas que ahogan la voz de Dios. Estas emociones crean ruido interno que nos impide estar en sintonía con su paz. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vida espiritual superficial también dificulta escuchar al Espíritu Santo. Si nuestra relación con Dios se limita a momentos ocasionales de oración o lectura de la Biblia, no estamos construyendo la intimidad necesaria para reconocer su voz. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: «El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». El exceso de actividades puede convertirse en un obstáculo sutil. Estar demasiado ocupado, incluso con cosas buenas como el servicio en la iglesia, puede alejarnos de dedicar tiempo para escuchar a Dios. María, al sentarse a los pies de Jesús, eligió la mejor parte. Lucas, capítulo 10, versículo 42. Mientras que Marta se distraía con muchas cosas. Por último, la falta de conocimiento de las Escrituras es una barrera significativa. Si no conocemos su palabra, ¿cómo podemos discernir su voz? En Oseas, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». El Espíritu Santo nunca hablará en contradicción con la Biblia, por lo que debemos llenarnos de ella para reconocerlo. Superar estas barreras requiere un compromiso intencional. Es necesario apartar tiempo para estar en quietud, confesar nuestros pecados, renovar nuestra fe y buscar su presencia con un corazón humilde. Una vez que eliminamos estas barreras, estaremos más preparados para escuchar su voz claramente. Ahora que hemos identificado lo que puede impedirnos escuchar al Espíritu Santo, pasos prácticos para escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo no es un misterio reservado para unos pocos, es una práctica que todos podemos desarrollar a través de pasos simples pero intencionales. Como cualquier relación, nuestra conexión con el Espíritu Santo crece a medida que dedicamos tiempo, atención y esfuerzo para buscar su guía. A continuación, exploraremos estrategias prácticas que te ayudarán a sintonizarte con su voz de manera clara y constante. El primer paso fundamental es establecer un tiempo diario de quietud. En un mundo lleno de ruido y distracciones, necesitamos intencionalmente crear espacios de silencio para escuchar a Dios. Puede ser temprano en la mañana o en la tranquilidad de la noche, pero este tiempo debe ser sagrado. Salmos, capítulo 5, versículo 3, dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Haz de este momento una prioridad, un espacio donde puedas calmar tu mente y abrir tu corazón. La oración específica es otro paso esencial. En lugar de oraciones genéricas, aprende a pedir directamente al Espíritu Santo que hable a tu vida. Un ejemplo de oración podría ser: Espíritu Santo, háblame en este día. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones según tu voluntad. No tengas miedo de ser honesto en tu oración. Dios honra un corazón sincero que busca su dirección. El siguiente paso es meditar en la palabra de Dios. La Biblia es el canal principal a través del cual el Espíritu Santo nos habla. En Salmos capítulo 119, versículo 15, el salmista dice: «En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos». Tómate el tiempo para leer las Escrituras lentamente, permitiendo que los versículos cobren vida en tu espíritu. Pregunta al Espíritu Santo qué te está mostrando a través de su palabra y cómo puedes aplicarlo en tu vida.
Llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa para reconocer la voz del Espíritu Santo. Escribe tus oraciones, las escrituras que impactan tu corazón y los pensamientos o impresiones que recibes mientras oras o lees la Biblia. Al revisar tus escritos con el tiempo, notarás patrones y confirmaciones que indican la guía divina en tu vida. La adoración es otro medio poderoso para conectar con el Espíritu Santo. Cuando adoramos, nuestra atención se centra completamente en Dios y nuestros corazones se abren a su presencia. En Salmos capítulo 22, versículo 3, se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dedica tiempo a adorar a Dios con música, canciones o palabras de gratitud, y sentirás cómo su paz y guía comienzan a fluir en tu interior. Otro paso práctico es buscar una comunidad de fe. Rodearte de personas que también están buscando escuchar la voz de Dios puede inspirarte y ayudarte a discernir mejor su guía. Proverbios, capítulo 27, versículo 17, dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Comparte tus experiencias, escucha testimonios y aprende de aquellos que han desarrollado esta sensibilidad espiritual. La obediencia inmediata es clave para fortalecer tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces, Dios nos da pequeñas instrucciones para probar nuestra disposición a seguir su voz. Puede ser algo tan simple como llamar a alguien o realizar un acto de bondad. Cuando obedecemos, nuestra capacidad para escuchar se afina y nuestra relación con el Espíritu Santo se profundiza. Cultiva un espíritu de gratitud. Agradecer a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, abre la puerta a su guía. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña: «Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud alinea nuestro corazón con el de Dios y nos ayuda a reconocer su mano en cada aspecto de nuestras vidas. Es importante también practicar la paciencia. Como vimos anteriormente, Dios trabaja en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Aprender a esperar con fe en su respuesta es un acto de confianza que el Espíritu Santo utiliza para moldear nuestro carácter. No ignores las señales repetitivas o las impresiones persistentes en tu espíritu. Si algo continúa surgiendo en tu mente o sientes una fuerte convicción sobre una decisión, es probable que el Espíritu Santo esté tratando de captar tu atención. Estos pasos prácticos no solo te ayudarán a escuchar al Espíritu Santo, sino que también fortalecerán tu relación con Dios. Testimonios bíblicos de escuchar la voz de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos poderosos de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios en momentos clave de sus vidas. Sus historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan que Dios está dispuesto a hablar con aquellos que buscan su guía con fe y disposición. Veamos cómo estas experiencias pueden servir como modelos para nuestra relación con el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más destacados es el de Samuel, un joven que escuchó la voz de Dios mientras dormía. En 1 Samuel, capítulo 3, Samuel escucha a Dios llamarlo por su nombre, pero al principio no reconoce su voz. Fue gracias a la orientación de Elí que Samuel aprendió a responder: «Habla, porque tu siervo escucha». Este relato nos recuerda que, aunque al principio puede ser difícil discernir la voz de Dios, con humildad y disposición podemos aprender a reconocerla. Otro ejemplo es el profeta Elías, quien experimentó la voz de Dios de una manera única. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 12, Elías esperaba escuchar a Dios en eventos grandiosos como un viento fuerte, un terremoto o un fuego, pero en cambio, la voz de Dios llegó en un silbo apacible y delicado.
Esta historia nos enseña que a menudo Dios habla en la quietud y en lo sutil, y debemos estar atentos para no perder su mensaje. La experiencia de Moisés con la zarza ardiente en Éxodo, capítulo 3, es otro ejemplo icónico de cómo Dios se comunica. Moisés estaba ocupado cuidando las ovejas de su suegro cuando Dios lo llamó desde la zarza en llamas. Este evento extraordinario no solo marcó el inicio del liderazgo de Moisés, sino que también nos recuerda que Dios puede hablarnos en medio de nuestras actividades cotidianas, si estamos dispuestos a detenernos y prestar atención. Abraham también nos ofrece un poderoso testimonio de escuchar y obedecer la voz de Dios. En Génesis capítulo 22, Dios lo llama para que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Aunque esta fue una prueba extremadamente difícil, Abraham obedeció y Dios intervino en el último momento, proveyendo un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. La fe y la obediencia de Abraham muestran cómo escuchar a Dios nos lleva a experimentar su provisión y fidelidad. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de Ananías en Hechos, capítulo 9. Dios le habló directamente y le pidió que buscara a Saulo de Tarso, un hombre conocido por perseguir a los cristianos. Aunque Ananías tuvo miedo, obedeció y oró por Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los más grandes evangelistas de la historia. Esta historia nos enseña que, incluso cuando el llamado de Dios parece difícil o peligroso, su plan siempre tiene un propósito mayor. La vida de José en el Antiguo Testamento también es un ejemplo significativo. A través de sueños, Dios le reveló el plan para salvar a Egipto y a su propia familia durante una hambruna. En Génesis, capítulo 41, vemos cómo José interpretó los sueños del faraón con la ayuda del Espíritu de Dios, lo que lo llevó a ser elevado a una posición de liderazgo. Este testimonio demuestra que Dios puede usar sueños y visiones para guiarnos y cumplir su propósito. Otro testimonio notable es el de María, la madre de Jesús. En Lucas, capítulo 1, el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador. Aunque al principio estaba confundida y asustada, María respondió con humildad y fe: «He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Su disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios la convirtió en parte fundamental del plan de redención. En el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles en sus misiones. En Hechos, capítulo 16, versículo 6, Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo, redirigiéndolos hacia Macedonia. Este evento muestra cómo la guía del Espíritu Santo nos lleva al lugar correcto, incluso cuando no entendemos completamente sus razones. Cada uno de estos testimonios bíblicos nos muestra diferentes maneras en que Dios habla, a través de sueños, visiones, su palabra, susurros suaves y situaciones extraordinarias. Pero lo más importante es que Dios habló a personas comunes que estaban dispuestas a escuchar y obedecer. Así como Dios habló a estos hombres y mujeres, también desea hablar contigo hoy, preparando tu corazón para escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo no es solo cuestión de métodos o estrategias, es un asunto del corazón. Un corazón alineado con Dios es como un terreno fértil, listo para recibir su semilla de dirección y propósito. En este tema, exploraremos cómo podemos preparar nuestro corazón para escuchar su voz con claridad y profundidad. El primer paso es buscar la pureza espiritual. En Salmos capítulo 24, versículo 4, se nos dice: «El limpio de manos y puro de corazón, este recibirá bendición de Jehová». La pureza no significa perfección, sino un corazón dispuesto a apartarse del pecado y a buscar lo que agrada a Dios. Examina tu vida y entrega al Espíritu Santo
aquellas áreas que necesitan sanidad o cambio. La confesión y el arrepentimiento son puertas hacia una comunión más profunda con Dios. La humildad es otra clave fundamental. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos enseña: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su guía, Él nos abre las puertas de su sabiduría. La soberbia nos cierra a la posibilidad de aprender y escuchar, mientras que la humildad nos conecta con su voz. Un corazón agradecido también prepara el camino para escuchar al Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando expresamos gratitud, incluso en medio de la incertidumbre, alineamos nuestro espíritu con el de Dios, abriendo nuestro corazón a su dirección. Otro aspecto crucial es cultivar un espíritu de expectación. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios quiere que lo busquemos con la certeza de que Él hablará. La fe y la expectación son como antenas espirituales que nos permiten captar su voz incluso en medio del ruido. La oración también juega un papel esencial. Una oración sincera como: Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz, puede ser el comienzo de una transformación en tu capacidad de discernir su dirección. Dedica tiempo diariamente a hablar con Dios y a permanecer en su presencia sin apuro. Dedicar tiempo a la quietud y al silencio es otro paso vital. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder la capacidad de estar quietos y escuchar. En Salmos, capítulo 46, versículo 10, Dios nos invita: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Apaga el ruido externo y encuentra momentos de calma donde puedas enfocarte únicamente en su voz. La meditación en la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y nos ayuda a estar receptivos a la guía del Espíritu Santo. Memoriza y reflexiona en versículos que hablen a tu situación actual. Esto no solo renueva tu mente, sino que también crea un ambiente donde la voz de Dios puede resonar con claridad. La obediencia previa también prepara el corazón para recibir más instrucciones de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 10, dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no actuamos en lo que ya sabemos que Dios nos ha dicho, será difícil escuchar más de su dirección. La obediencia abre puertas a una relación más profunda con Él. La disposición a soltar nuestras propias agendas y deseos es igualmente importante. A menudo queremos que Dios confirme lo que ya decidimos en lugar de estar abiertos a su guía. Mateo, capítulo 6, versículo 10, nos enseña a orar: Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entrega tus planes y confía en que su voluntad es mejor. Busca el respaldo de la comunidad de fe. Habla con personas maduras espiritualmente que puedan orar contigo y ayudarte a discernir lo que el Espíritu Santo está diciendo. Proverbios, capítulo 11, versículo 14, dice: En la multitud de consejeros hay seguridad. La comunidad nos ayuda a mantenernos enfocados y a confirmar lo que sentimos que Dios nos está diciendo. Cuando preparas tu corazón de esta manera, creas un ambiente donde la voz del Espíritu Santo puede fluir libremente. ¿Cómo discernir la voz del Espíritu Santo de otras voces? Discernir la voz del Espíritu Santo entre las múltiples voces que compiten por nuestra atención puede ser un desafío. Nuestros propios pensamientos, las opiniones de los demás y las distracciones del mundo a menudo nos confunden. Sin embargo,
Dios nos ha equipado con herramientas para distinguir su voz con claridad y seguridad. En este tema exploraremos cómo reconocer la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de otras influencias. Primero, debemos recordar que la voz del Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, se nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ni si lo que escuchamos no está alineado con las Escrituras, no es de Dios. La Biblia es el estándar definitivo para verificar cualquier impresión o guía que recibimos. La paz es otra señal clave para discernir la voz del Espíritu Santo. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, Pablo escribe: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si una decisión o dirección trae confusión, ansiedad o temor, probablemente no es de Dios. La voz del Espíritu Santo trae paz incluso en las decisiones difíciles, asegurándonos que estamos en el camino correcto. Es importante también reconocer que la voz del Espíritu Santo es persistente, pero no forzada. Dios no grita ni impone su voluntad. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 12, vemos cómo Dios habló a Elías en un silbo apacible y delicado. Este susurro suave requiere que bajemos el volumen del ruido en nuestras vidas para escucharlo claramente. Otra manera de discernir su voz es a través de la confirmación externa. A menudo, Dios respalda lo que nos dice a través de circunstancias, personas o mensajes repetidos. Por ejemplo, puedes sentir una impresión en tu corazón y luego escuchar un sermón, leer un versículo o recibir un consejo que confirma exactamente lo que sentiste. Esta repetición no es coincidencia, es la obra del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo también trae claridad, no confusión. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si algo parece complicado o contradictorio, es una señal de que no viene de Dios. Su dirección siempre es clara, aunque el camino pueda parecer incierto. El Espíritu Santo también utiliza la convicción para guiarnos. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús explicó que el Espíritu nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Esta convicción no es para condenarnos, sino para redirigirnos hacia el camino correcto. Si sientes un peso en tu espíritu sobre algo que estás haciendo, puede ser una advertencia de Dios. Debemos tener cuidado con las emociones. Aunque Dios puede usar nuestras emociones para hablarnos, no debemos confiar únicamente en ellas. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es esencial filtrar nuestras emociones a través de la palabra de Dios y buscar confirmación en oración. Otro punto clave es el fruto que produce lo que escuchamos. En Mateo capítulo 7, versículo 20, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Si la dirección que sentimos produce amor, paz, paciencia y bondad, los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22, podemos confiar en que viene de Dios. Por el contrario, si causa división, miedo o orgullo, debemos reevaluarlo. La humildad es fundamental para discernir la voz de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si escuchamos algo que alimenta nuestro ego o nos hace sentir superiores, es probable que no venga del Espíritu Santo. Debemos actuar en fe. En ocasiones, la dirección de Dios no será completamente clara, pero nos llama a dar un paso de obediencia. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos anima:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al aplicar estas herramientas, aprenderemos a distinguir la voz del Espíritu Santo con mayor confianza y claridad, superando las dudas para escuchar y actuar en la voz del Espíritu Santo. Las dudas y los miedos son dos de los mayores obstáculos para escuchar y actuar en la voz del Espíritu Santo. Es normal preguntarse, ¿es realmente Dios quien me está hablando? ¿Y si me equivoco? Estas preguntas han cruzado la mente de muchos creyentes, pero es crucial aprender a superar estas barreras para caminar en fe y confianza en lo que Dios nos revela. Primero, reconozcamos que Dios desea hablarnos más de lo que nosotros queremos escuchar. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús promete: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto no es solo un ideal, sino una garantía de que como hijos de Dios tenemos acceso a su guía. Las dudas no descalifican esta promesa, pero es nuestra fe la que nos permite recibirla. Una manera de superar las dudas es recordar que Dios es un Padre amoroso, no un juez severo esperando que cometamos un error. En Mateo, capítulo 7, versículo 11, Jesús nos asegura: «Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan». Él no te castigará si actúas con sinceridad, buscando su dirección, incluso si te equivocas. El miedo a cometer errores puede paralizarnos, pero debemos recordar que la fe requiere acción. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Cuando damos pasos de fe, incluso si no entendemos todo, estamos demostrando nuestra confianza en su capacidad para dirigirnos. Otra estrategia para superar las dudas es buscar confirmación. Dios a menudo reafirma su dirección a través de su palabra, circunstancias, consejeros sabios o un sentido profundo de paz. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, Pablo escribe: «Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá toda palabra». Si sientes incertidumbre, busca la confirmación que Dios está dispuesto a darte. Es importante también distinguir entre duda y prudencia. La duda nos lleva a la inacción, mientras que la prudencia nos impulsa a buscar claridad antes de actuar. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos anima: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Confía en Dios, pero también utiliza la sabiduría que Él te ha dado. El miedo a no estar lo suficientemente preparado también puede ser una trampa. Muchas veces pensamos que necesitamos ser espiritualmente perfectos para escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas comunes, con fallas y debilidades, a quienes Dios usó de manera poderosa porque confiaron en Él. Moisés, Gedeón y Pedro son solo algunos ejemplos. La duda también puede surgir cuando enfrentamos silencio. Tal vez has buscado escuchar a Dios, pero parece que no responde. En esos momentos, recuerda que el silencio no significa ausencia. Puede ser una oportunidad para crecer en paciencia y confianza. Isaías capítulo 40, versículo 31, promete: «Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas». Sigue buscando, porque Dios hablará en su tiempo perfecto. Otro aspecto es enfrentar el miedo al rechazo o al ridículo. Actuar en la voz del Espíritu Santo a veces nos llevará a hacer cosas que otros no entienden o apoyan. Sin embargo, en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo escribe: «¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra prioridad debe ser obedecer a Dios, no complacer a las personas. La práctica también es clave para superar las dudas. Cuanto más busques y respondas a la voz de Dios, más confianza desarrollarás en tu capacidad para discernirla. Como cualquier habilidad, requiere tiempo, paciencia y dedicación. Finalmente, recuerda que la gracia de Dios cubre nuestras imperfecciones. Si te equivocas al intentar escuchar su voz, Él no se aleja ni se enoja. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso nuestros errores pueden ser usados por Dios para su propósito. Superar las dudas no significa que nunca las sentirás, sino que aprenderás a actuar con fe a pesar de ellas. El poder transformador de la obediencia a la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu Santo es el primer paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando actuamos en obediencia. Cada vez que decimos sí a su dirección, abrimos la puerta a su poder para obrar en nuestra vida de maneras inimaginables. En este tema, exploraremos cómo la obediencia a la voz del Espíritu Santo no solo afecta nuestras decisiones personales, sino que también impacta nuestro entorno y nos acerca al propósito que Dios tiene para nosotros. La obediencia es la evidencia de nuestra fe en acción. En Santiago capítulo 2, versículo 17, se nos dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Escuchar a Dios y no actuar es como recibir un mapa y quedarte inmóvil. Cuando obedecemos, tomamos el camino que Él ha trazado para nosotros, y es ahí donde su poder y su provisión se manifiestan. Un ejemplo poderoso de obediencia es el de Noé. En Génesis capítulo 6, Dios le ordenó construir un arca en preparación para un diluvio, algo que nunca había ocurrido antes. Aunque las instrucciones parecían irracionales para el mundo que lo rodeaba, Noé obedeció, y su fidelidad salvó a su familia y a la humanidad. Esta historia nos enseña que la obediencia, aunque incomprendida, siempre trae resultados divinos. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 5, donde Jesús le dice a Pedro que lance las redes al mar después de una noche infructuosa de pesca. Aunque Pedro dudaba, obedeció, y las redes se llenaron milagrosamente de peces. Este relato nos muestra que la obediencia a menudo requiere que confiemos en Dios más allá de nuestra lógica o experiencia. La obediencia también nos prepara para recibir bendiciones que van más allá de nuestras expectativas. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2, se nos promete: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios no solo recompensa la obediencia, también utiliza nuestras acciones para bendecir a otros. Además, la obediencia es una forma de adoración. Cada vez que seguimos la dirección del Espíritu Santo, estamos honrando a Dios con nuestras elecciones. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es solo un deber, es una expresión de amor y confianza hacia nuestro Creador. La desobediencia, en contraste, puede llevarnos a consecuencias innecesarias. Jonás, en el Antiguo Testamento, intentó huir de la voz de Dios, y su desobediencia lo llevó a una tormenta y a ser tragado por un gran pez. Sin embargo, incluso en su desobediencia, Dios mostró gracia, redirigiéndolo hacia el propósito original. Esta historia nos recuerda que, aunque podamos fallar, Dios siempre nos da la oportunidad de corregir nuestro rumbo. Un aspecto hermoso de la obediencia es que no solo transforma nuestra vida, sino también la de aquellos a nuestro alrededor.
En Hechos, capítulo 9, Ananías obedeció a la voz de Dios para orar por Saulo, quien se convirtió en Pablo, el gran apóstol que impactó a millones a través del Evangelio. Ananías pudo haber dejado que el miedo lo paralizara, pero su obediencia fue clave para el plan de Dios. La obediencia también nos lleva a un crecimiento espiritual más profundo. Cada acto de obediencia refuerza nuestra fe y nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es como entrenar un músculo espiritual. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, se nos dice que los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son esenciales para madurar en la fe. Es importante entender que la obediencia no siempre será fácil, pero siempre será recompensada. Puede requerir que sacrifiquemos nuestras comodidades, enfrentemos críticas o renunciemos a nuestros planes. Sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 18, nos asegura: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Finalmente, la obediencia nos conecta con el propósito eterno de Dios. Cada vez que respondemos a su voz, nos alineamos con su plan divino y experimentamos la plenitud de vivir para su gloria. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice: «Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Obedecer la voz del Espíritu Santo transforma no solo nuestra vida, sino también nuestro impacto en el mundo. Este es el momento de tomar todo lo que hemos compartido y transformarlo en acción. No estás aquí por casualidad. Dios te ha llamado a este espacio porque desea que su Espíritu Santo hable directamente a tu vida. Lo que escuchaste hoy no es solo un mensaje, es una invitación divina para caminar en una relación más profunda con Él. Imagina cómo sería tu vida si cada decisión, cada paso y cada día estuvieran guiados por la voz del Espíritu Santo. Ese es el nivel de paz, propósito y claridad que Dios desea para ti, pero para llegar allí se requiere disposición y obediencia. No se trata de ser perfecto, sino de tener un corazón que diga: «Señor, aquí estoy, habla, porque tu siervo escucha». Hoy tienes la oportunidad de responder a su llamado. Este es tu momento para rendir tus dudas, tus miedos y tus inseguridades y confiar en que el Espíritu Santo te guiará. No dejes que las distracciones o las excusas te impidan dar este paso. Dios está listo para obrar en tu vida de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Te invito a comenzar ahora mismo. Haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, hoy abro mi corazón a tu guía. Enséñame a escuchar tu voz, a obedecer tu dirección y a confiar en tu tiempo perfecto. Dame la fe para actuar cuando me hables y la paciencia para esperar cuando sea necesario. Renueva mi mente y transforma mi vida con tu presencia. Hoy elijo caminar contigo. Amén. Además, quiero animarte a dar un paso más. Haz clic en el comentario fijado para descargar un recurso gratuito que te ayudará a profundizar en tu relación con el Espíritu Santo. Este material fue diseñado para fortalecer tu fe, ayudarte a discernir su voz y mantenerte conectado con su propósito. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la voz de Dios en su vida. Nunca sabes cómo un pequeño acto de compartir puede cambiar el destino de alguien. Si este mensaje te ha tocado, escribe en los comentarios una palabra que represente tu compromiso de hoy, como obediencia, fe o escuchar. Recuerda, Dios siempre está hablando. Su Espíritu Santo está contigo en cada paso, listo para guiarte, fortalecerte y darte la dirección que necesitas. No estás solo. Él es tu compañero constante, tu consejero fiel y tu guía en el camino de la vida. Que la paz, el amor
y la voz del Espíritu Santo te llenen ahora y siempre. Este es tu momento para caminar en su propósito. Empieza hoy.